Vamos a tener dos cosas en cuenta a la hora de abordar una operación combinada con fracciones. La primera es la jerarquía de las operaciones. Recuerda que los paréntesis y corchetes mandan sobre las potencias y raíces, sobre los productos y cocientes y sobre las sumas y restas. No significa que haya que realizar las operaciones en este orden, sino que si un número está sometido a dos de ellas, la que manda, la que hay que hacer primero, es la que está arriba. Por ejemplo, este 5/4 está siendo multiplicado por 6/7 y también está siendo restado por 2/7. ¿Qué operación hay que hacer en primer lugar? El producto. La otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de operaciones es que, por muy complicada que pueda parecer a primera vista, realmente no es más que una sucesión de unas pocas operaciones que ya conoces. No hay que ver la operación globalmente en su conjunto, sino que hay que buscar en cada paso qué pequeña operación puedo resolver en ese momento. Es como subir una escalera. Nadie puede llegar al primer rellano de un salto. Todos subimos un primer escalón, después el segundo escalón, el tercer escalón, etcétera, etcétera. Nuestra escalera es la operación combinada, pero está llena de pequeños escalones. Por ejemplo, cuando vemos esta operación, aquí dentro vemos una resta. Sabemos realizar una resta con fracciones, no tengo que fijarme en el resto de la operación combinada que, vista de lejos, es muy compleja. Aquí también tenemos otra resta, una multiplicación, es decir, tenemos que ver una operación combinada como un conjunto de pequeñas operaciones simples. Esto lo podríamos resolver de la siguiente forma. Yo he identificado esta resta, pues voy a resolverla y olvidarme de todo lo demás. Pero eso nos llevaría mucho tiempo a la hora de finalizar la operación combinada. Así que lo que vamos a hacer es seguir otra estrategia. Vamos a ir recorriendo la operación y cada vez que veamos una pequeña operación que podemos resolver, nos detendremos a resolverla. Vamos a comenzar poniendo la fracción principal y veamos qué sucede en el numerador de esta fracción. En el numerador tenemos una división que no podemos realizar porque el numerador es complejo y el denominador es complejo. Pues vamos a ver el numerador. Tenemos una potencia que no podemos realizar porque la base es compleja. Pues vamos a comenzar operando con la base porque la base es una resta y sabemos resolver restas. Ponemos esta fracción intermedia y preparamos la resta sacando denominador común. 5 entre 1 es 5, por 2 10, menos 1/5 elevado al cuadrado. Y pasamos al denominador. En el denominador tenemos la misma situación. Tenemos una potencia, ya nos preocuparemos por ella cuando la vayamos a ejecutar, que no podemos resolver ahora porque la base es una resta, así que preparemos la resta para resolverla. 9 entre 1 es 9, por 3 27, menos 2 novenos elevado a menos 1. Nos vamos al denominador de la fracción grande y en el denominador de la fracción grande volvemos a tener otra fracción con numerador y denominador complejo, está formado por un paréntesis elevado al cubo. Aquí tenemos un conjunto de operaciones, pues vamos a empezar por el numerador. No podemos hacer la potencia, pero dentro del paréntesis sí que tenemos dos operaciones, tenemos una multiplicación y una división que podemos resolver porque tanto la multiplicación como la división priorizan sobre la resta. Vamos a empezar por la multiplicación. 6 por 5, 30, 7 por 4, 28. Vamos con la división. 2 por 2, 4, entre 7 por 1, 7. Todo está elevado al cubo. Continuamos con el denominador de esta fracción. No podemos resolver la resta porque un tercio está siendo multiplicado por un cuarto. También tenemos la división que la podríamos realizar porque está al mismo nivel de jerarquía. Entonces debemos de elegir una de las dos operaciones. Voy a hacer la multiplicación. Será 1 medio
menos 1 por 1 es 1, 3 por 4, 12, dividido entre 1/5. Ya hemos terminado con la fracción grande. Ahora vamos aquí y esta multiplicación también la podemos hacer porque predomina sobre la resta. Será menos 5 por 1, 5, partido por 7. Me detengo un momento para recordar un poco qué es lo que estamos haciendo. Fijaos, cuando hemos visto la operación por primera vez, nos ha parecido que era una operación enorme, que era una operación monstruosa, que tenía un montón de trabajo que hacer y efectivamente tiene mucho trabajo. Pero fijaos que lo que hemos hecho es, hemos preparado una resta, hemos hecho una multiplicación, hemos hecho una división, otra multiplicación. En realidad es como si en lugar de tener una gran operación combinada, hubiésemos tenido 6 pequeños ejercicios de multiplicaciones, de restas y de divisiones. Pues lo que tenemos que tener en mente es eso, que lo que vamos haciendo es dar pequeños pasitos, realizando pequeñas operaciones. Vamos a seguir, para ello pues voy a desplazar la operación. Bien, y seguimos a partir de aquí. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora lo que podemos empezar es por realizar esta resta que he preparado y ponemos esta fracción aquí arriba, 10 menos 1, 9 quintos elevado al cuadrado. Seguimos bajando, también podemos realizar ya la resta, 27 menos 2, 25 novenos elevado a menos 1. Continuamos bajando y podemos preparar esta resta para ser ejecutada sacando denominador común. El denominador común de 28 y de 7 es 28. Será 30 28avos, 28 dividido entre 7 es 4, 4 por 4, 16. 16 28avos. Todo esto elevado al cubo. Y bajamos al denominador de esta fracción intermedia y ahora lo que podemos hacer es, entre la resta y la división, podemos realizar la división. Pues vamos a ejecutarla, el 1 medio se queda igual, menos 1 por 5, 5, 12 por 1, 12. Y el menos 5 séptimos este que está aquí y que tardaremos a operar con él. Volvemos a mover. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer ahora? Volvemos a recorrer la fracción de izquierda y derecha y de arriba abajo y, por ejemplo, podemos resolver esta potencia. Así que vamos a poner la fracción principal, esta fracción intermedia. 9 quintos al cuadrado será 9 al cuadrado 81, 5 al cuadrado 25. Pasamos al denominador de esta fracción intermedia y no podemos resolver la potencia porque el exponente es negativo y no sabemos resolver potencias con exponente negativo. Lo que sí que sabemos es que si cambiamos el signo del exponente, la fracción se invierte. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir 9 25avos y, aunque yo lo voy a escribir para que lo veáis, esto quedaría elevado a 1, pero evidentemente el elevado a 1 no se pone. Lo dejo para que veáis que lo que hemos hecho ha sido cambiar el signo del exponente invirtiendo la fracción, pero en el próximo paso voy a ignorar lo que está escrito en azul. Pasamos a la siguiente, al denominador de la fracción grande, que está constituido por, a su vez, una fracción secundaria, de la cual en el numerador tenemos una resta que podemos resolver. 30 menos 16, 14, 14 28avos, que está elevado al cubo. Y eso está dividido entre 1 medio menos 5 doceavos, que es una resta que puedo preparar sacando denominador común. El denominador común de 2 y 12 es 12, 12 entre 2, 6 por 1, 6, y la otra fracción que como no modificamos el denominador pues se queda igual. Y menos 5 séptimos. Bien. Ahora voy a continuar
y en lugar de hacer algunas de las operaciones, lo que voy a hacer es indicarlas. Indicar es preparar la operación pero sin resolverla. Por ejemplo, en esta división tendría que hacer producto de extremos 81 por 25 entre producto de medios 9 por 25, pero no voy a hacer las operaciones en sí. No voy a calcular, por ejemplo, que 9 por 25 es 225, sino que lo que voy a dejar es la operación indicada 81 por 25 dividido entre 9 por 25. ¿Por qué? Pues porque antes de empezar a operar yo me he dado cuenta que esos denominadores eran iguales y que por lo tanto lo que iba a poder hacer era simplificarlos. De repente hemos pasado de tener números muy grandes a números un poco más simples, que además vais a ver que en el siguiente paso también voy a simplificar porque 81 y 9 se pueden reducir únicamente a 9. Pero bueno, eso ya será en el siguiente paso. Además, ahora cuando me voy a la parte de abajo de la fracción grande, también tengo un 14/28 que voy a poder simplificar y que voy a simplificar. ¿Por qué? Porque el resultado, si no lo simplificase, sería el mismo el resultado final. Pero los números que me van a ir apareciendo si no simplifico son mucho más grandes. Cuanto más grandes sean los números, mayor dificultad hay en no operar y mayor posibilidad tenemos de equivocarnos. Así que, en lugar de multiplicar 14 por sí mismo 3 veces, que me va a dar un número relativamente grande, 28 al cubo, que me va a dar también un número relativamente grande, voy a simplificar 14/28 y lo voy a dejar en 1/2. 1/2 elevado al cubo me va a dar un resultado significativamente más pequeño. 6 menos 5, 1, 1/12. Menos 5/7. Vuelvo a repetir lo que he hecho aquí. Yo puedo realizar todas estas operaciones sin ir simplificando, pero el resultado final va a ser muy grande y lo voy a tener que simplificar de todas maneras. Por lo tanto, yo tengo dos opciones: seguir ese camino y al final tener que simplificar dos fracciones muy grandes, o a medida que yo voy resolviendo la operación combinada grande, puedo ir simplificando fracciones pequeñas. Como había dicho, 81/9 lo puedo reducir a 9, 81 entre 9 es 9, 1/2 al cubo es 1/8, dividido entre 1/12, menos 5/7. Fijaros que todo el tiempo voy manteniendo esta línea como la línea principal. Eso es muy importante, que se note qué fracción es la principal, que se note cuál es la siguiente en importancia. Si los iguales y las fracciones bailan, es posible que cambie y que altere la jerarquía de las operaciones. Y de esta manera yo sé que aquí lo que tengo es una división que tengo que resolver. 1 por 12 es 12. Vamos a dejar el 9, 1 por 12 es 12, 8 por 1 es 8, menos 5/7. Y podría continuar con la filosofía que he dicho y ahora simplificar el 12/8 y me da 3/2. Y así la división que tengo que resolver, 9 por 2, 18, 3 por 1 es 3, pues queda mucho más simple. Incluso ahora puedo dividir 18 entre 3, 6. Y ya tenemos prácticamente resuelta la operación combinada. Esto va a ser 42/7 menos 5/7, 37/7. Bueno, y vamos a ver una operación combinada más, esta, que es incluso más sencilla que la anterior. Tenemos una fracción grande
Y en el numerador tenemos un conjunto de paréntesis que predominan sobre el resto de operaciones. Aquí tenemos una resta que podemos preparar sacando denominador común, una suma que podemos preparar sacando denominador común, una multiplicación que podemos ejecutar, otra resta que podemos preparar sacando denominador común. Así que manos a la obra. El denominador común es 5, 5 entre 1 es 5 por 2, 10, 10 quintos, menos 3 quintos, elevado al cuadrado. En el siguiente paréntesis el denominador común es 8, 5 octavos, menos 8 entre 4, 2 por 3, 6. En la multiplicación 6 por 1 es 6, 5 por 3, 15, todo elevado al cuadrado, por, y el denominador común de la siguiente resta es 2, 2 entre 1 es 2 por 7, 14, menos 1 medio, todo elevado al cubo. Y en el denominador de la fracción grande, pues tenemos una resta que también vamos a preparar, 25 quintos menos 6 quintos. Vamos a hacer un poquito de espacio y continuamos. Voy a poder ejecutar las restas directamente porque ya tienen denominador común, y lo que también voy a hacer es simplificar esta fracción porque el resultado al cuadrado va a ser un número más pequeño, más bajo, más manejable que si dejo el 6 quinceavos. La primera paréntesis tenemos 10 menos 3 será 7 quintos al cuadrado. En el segundo paréntesis será 5 menos 6 menos 1 octavo. Aquí, como he dicho, voy a simplificar dividiendo numerador y denominador entre 3, 2 quintos al cuadrado y el último paréntesis 13 medios al cuadrado. Y en el denominador 25 menos 6, que es 9 quintos. Voy a volver a desplazar el área de trabajo. Bien, y voy a resolver potencias, que es lo que puedo hacer en este momento. Ponemos el paréntesis, 7 al cuadrado 49, 5 al cuadrado 25. Podemos también quitar el siguiente paréntesis, menos por menos es más, 1 octavo, menos 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25, menos 13 al cuadrado, que es 169, dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. Y en el denominador, 9 quintos. Bien, pues ahora tenemos en el numerador un conjunto de sumas y restas que hay que resolver sacando denominador común. El denominador común de 25, 8 y 4 es 200, así que tendremos 200 dividido entre 25, 4, por 49, 196, más 200 entre 8 es 25, 25 por 1, 25, menos 200 entre 25, 8, 8 por 4, 32, menos 200 entre 4, 50, 50 por 169, $8.261 dividido entre 9 quintos. Vamos con la división.
producto de extremos entre producto de medios y será 8.261 por 5 dividido entre 200 por 9. $41.305 entre 1.800, que simplificado es 8.261 entre 360. Bien, igual que en el caso anterior, daos cuenta que no importa que la operación combinada sea más larga, sea más corta, lo que estamos haciendo realmente es ir resolviendo pequeñas operaciones. Fijaos, hemos resuelto restas, hemos resuelto potencias, hemos realizado sumas, hemos realizado divisiones. Todo operaciones sencillas que sabemos hacer. Lo que es muy importante es ir pasito a pasito, sin fijarse en lo grande o lo compleja que pueda ser la operación globalmente, sino fijándose en cada pequeña operación que tenemos que realizar.